levántate, que te están esperando las generaciones de vidas que bendecirás con tu fe. Tu familia estará protegida si tú puedes creer. Se abre tu mañana lleno de esperanza, paso a paso caminar. Solo creer. Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos a tu programa Libertadoras de Generaciones. Hoy traigo el tema cómo escuchar y reconocer la voz de Dios sobre nuestra vida. Cada vez que hablamos, que Dios nos habla, siempre nos preguntamos de qué manera, o pareciera una incógnita de cómo Dios puede hablarnos o qué hay que descifrar. Pero realmente tenemos que entender que Dios habla claramente en medio de nuestra vida y nosotros tenemos que ejercitar los sentidos espirituales para comprender la voz de Dios. Yo quiero referirme a la escritura que está en primer libro de Samuel, capítulo 3, y dice así, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y dice la escritura, y aconteció que un día estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba cerca del arca de Dios, y antes que la lámpara fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. La escritura nos habla de que por 3 veces el Señor llamó a Samuel. Y cuando va a la presencia de Elí, Elí no le da tanta importancia y le dice, ve a acostarte nuevamente. Elí no entendía tampoco, y me llama la atención que él no había reconocido que era la voz de Dios. Hasta que la 3ª vez Samuel entendió que Dios lo estaba llamando. Una de las cosas que tenemos que aprender en nuestra vida, muy esencial, es cómo oír la voz de Dios. Y como dije antes, a veces esperamos que nos hablen los profetas o que Dios nos diga, así te dice el Señor. Pero realmente Dios es un Padre de amor que se comunica con cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo hago para aprender a escuchar la voz de Dios? Entendemos que Samuel estaba en el templo y ahí aprendió a escuchar la voz de Dios. Pero número 1 diría que para aprender a escuchar a Dios es a través de la palabra. Una de las diferencias que había en el antiguo pacto al nuevo pacto que hoy vivimos es que no estaba la palabra, no estaba la Biblia en sí y no cualquiera podía acceder a ella. Pero hoy nosotros tenemos la palabra de Dios y al leerla vamos a darnos cuenta de lo que Dios quiere y vamos a comenzar a conocer la voluntad y el corazón de Dios a través de la lectura de la Escritura. Yo sé que más fácil es decir que alguien me diga algo, que alguien me hable, que Dios me revele en sueños y en visiones para entender lo que Él quiere para mi vida. Claro que sí, dice el libro de Samuel que leímos que la visión escaseaba en aquel tiempo. Dios nos habla a través de visiones, a través de sueños, a través de hombres y mujeres de Dios. Pero nosotros tenemos que aprender a ejercitar esos sentidos para oír al Señor. Y la palabra de Dios es la más segura y la más certera en nuestra vida. Cuando tenemos una lectura diaria, vamos a comenzar a conocer la naturaleza de Dios y la voluntad de Dios para nuestra vida. Vamos a tener una palabra direccional a nuestro estado, a cómo tenemos que aprender a escuchar a Dios. La Escritura dice en el libro de los Salmos que nosotros no debemos apresurarnos a salir de su presencia y a poder leer la palabra de Él. Cuando nosotros leemos la palabra, nuestros sentidos se van a hacer más sensibles y vamos a librarnos de los errores de otras voces que quieren venir a confundirnos. Cuando nosotros entendemos cuál es la voluntad precisa de Dios sobre nuestra vida a través de la palabra, por más que escuchemos otras voces,
como por ejemplo está la voz, nuestra propia voz, la voz de nuestra conciencia, la voz de la gente, la voz del enemigo y está la voz de Dios. ¿Cómo distingo cuál es la voz de Dios para tomar una determinación? ¿Cómo sé qué voz debo escuchar y sé cuál es la voz de Dios que Dios me está hablando? Número 1, dentro de ese punto podemos entender que la voluntad de Dios y la voz de Dios siempre nos va a traer paz. Otra de las cosas que vamos a entender es que la voz de Dios siempre va a estar basada en su palabra. Nada de lo que nos digan que esté fuera de su palabra puede ser tomada como la voz de Dios, porque la voz de Dios siempre estará fundamentada en sus principios y en su palabra. Entonces tenemos que comprender estas cosas cuando leemos la palabra, cuando nosotros tenemos una dedicación diaria, vamos a conocer la voz de Dios por medio de la Escritura y el Espíritu Santo comenzará a hablarnos, a guiarnos, a darnos el entendimiento que necesitamos para desechar las voces ajenas y poder escuchar la perfecta voluntad de Dios. No sé si te ha pasado en algún momento que uno necesita una dirección y Dios no envía al profeta, Dios no le envía a nadie, pero abres la Escritura y entiendes que esa palabra que justamente lees es Dios te está hablando. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios no está muerta, sino que la palabra de Dios es vida, está el rema, está la revelación, la palabra, el logos, que es Cristo. Por eso cuando nosotros leemos la palabra, fuera de las líneas que estamos leyendo, vamos a leer unas líneas especiales que serán de las líneas del Espíritu Santo y donde Dios comenzará a hablar, donde Dios nos confrontará, donde Dios comenzará a trabajar en nuestro corazón cuando nosotros leemos la palabra del Señor. Si nosotros no conocemos la Escritura, entonces podemos ser confundidos por la voz del enemigo, por la voz de la gente, por la voz de nuestra propia voluntad. Pero cuando tenemos el conocimiento de la palabra, vamos a saber lo que Dios quiere y no vamos a tener dudas cuando Dios nos hable y así comenzaremos a escuchar la voz de Dios. Número 2, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? A través de la oración. Es muy importante. Dios siempre se moverá a través de nuestra oración. Si tenemos la palabra, pero tenemos la oración, en la oración es donde el Espíritu Santo comenzará con el silbo apacible. Es en la oración donde nosotros comenzamos a escuchar el corazón de Dios. Cuando nosotros vamos a orar o pedimos algún consejo o no sabemos qué dirección tomar, entonces debemos doblar nuestras rodillas y pedirle al Espíritu Santo que podamos oír su voz. No siempre es bueno que estemos orando y hablando, sino que hay que tener un tiempo en la oración donde podamos reposar en su presencia y de ahí Dios comenzará a hablarnos. Él puede hablarnos audiblemente, Él puede hablarnos directamente a nuestro corazón. Vamos a sentir en nuestro espíritu la voz de Él haciendo eco en nosotros y vamos a entender que Dios nos está hablando. Como dije anteriormente, cuando nosotros oramos y Dios nos habla, vamos a sentir paz. Esa paz que pasa sobre todo entendimiento. Inclusive podemos estar en un momento donde nos sentamos confundidos, errados, donde no sepamos para dónde ir. Pero Dios, a través de la oración, traerá paz y traerá dirección a nuestra vida y a nuestro corazón. No podemos decir que Dios nos habla si no hay una oración. En la oración vamos a aprender lo que es hacer la voluntad de Dios. En la oración vamos a aprender a ser sensibles a Él para que nuestros oídos espirituales sean abiertos y podamos escucharle a Él claramente. Es bueno, como dije, que tomemos ese tiempo donde nosotros preguntemos al Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Qué es lo que tú tienes planificado para mi vida? Poder hacer esas preguntas y esperar
en su presencia. Y sin duda que cuando nosotros esperamos en Él y descansamos en Él, el Espíritu Santo traerá la voz del cielo para hablar a nuestro corazón. Por eso es importante que en nuestra vida, todo lo que hagamos y cada decisión que tomemos, necesitamos escuchar la voz direccional de Dios para que no cometamos errores y para que no nos salgamos de su perfecta voluntad. Entonces, cuando hay palabra y cuando hay oración, entonces nuestro espíritu comenzará a desarrollar esa sensibilidad en Dios. Y muchas veces decimos, pero bueno, me canso de esperar. Dios no me habla, Dios no me dijo nada. Espera. Hay un tiempo en el cual tenemos que aprender a reposar y admirar su hermosura, y es ahí donde la voz de Dios será inconfundible. Recuerda que la voz de Dios desechará toda voz contraria y desechará toda voz que viene a querer estancarnos o que quiere hacer que erremos en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces te animo que puedas decirle al Señor, Señor, háblame. Y así como Samuel dice que estaba en el templo de Dios y que Dios le habló, no le conocía, Samuel no le conocía, Elí se confundió, tampoco entendió que era la voz de Dios, pero él lo fue desarrollando en el servicio, en el templo y a través de la palabra. En este tiempo más que nunca tenemos que saber cuál es la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida. A veces caminamos tomando nuestras propias decisiones, y cuando tomamos nuestras propias decisiones siempre vamos a cometer algún error. Por eso es tan importante que nuestra vida sea guiada, como dice el libro de Romanos. Los que son del Espíritu, entonces serán llevados por el Espíritu. Entonces tenemos que aprender a no depender de lo que sintamos o de lo que nosotros pensamos, o tomar decisiones en el momento donde hay crisis, sino saber buscar el rostro del Señor. Dice la Escritura que Elías, cuando estaba en la cueva, dice que vino el fuego, vino el viento, pero que Dios no estaba en ello, Dios no le habló. Pero cuando estuvo el silbo apacible, entendió que Dios le estaba hablando y él cubrió su rostro con el manto. Hay momentos en la oración donde Dios va a traer en nosotros el silbo apacible. Aprender a escuchar a Dios. A veces hablamos tanto que no le damos tiempo a que Dios nos hable. O solamente vamos a orar y decimos todas las necesidades que tenemos y no permitimos ese tiempo donde Dios comenzará a hablar a nuestro corazón. Así que te animo a que puedas decirle desde hoy, Señor, abre mis oídos. Señor, hazme oír tu voz. Cada vez que el profeta Isaías, dice la Escritura, él dijo, he aquí que tu siervo oye, envíame a mí. Siempre que se hablaba en el antiguo pacto y Dios hablaba a alguien, los siervos decían, he aquí que tu siervo oye. Necesitamos la dirección de la voz de Dios para aprender a conocerle a Él y para tener una intimidad única con el Espíritu Santo. Así que si hoy te encuentras que no sabes para dónde ir, qué decisión tomar, comienza a leer la Escritura y comienza a orar y esperar en el Señor. Y Él traerá la respuesta que tú tanto estás necesitando. Pero vamos a seguir hablando de este tema, cómo reconocer la voz de Dios o cómo oírla después de este bloque. Te esperamos. Y aquí estamos nuevamente en tu programa Libertadoras de Generaciones, con el tema cómo reconocer la voz de Dios en nuestra vida. Siempre ha sido como un mito, como algo misterioso,
de cómo Dios me va a hablar. A veces solo pensamos que es en sueños, en visiones, que se me va a aparecer un ángel. Claro que sí. Dice la Escritura que Dios ha hablado de muchas maneras a través de los profetas y ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Pero es muy importante porque pensamos que a veces tenemos que hacer un ritual para que Dios pueda hablarnos o que Dios solamente habla a los ungidos de Jehová. Pero Dios es un Padre que se comunica con cada uno de sus hijos. Simplemente tenemos que aprender a desarrollar en lo espiritual y nuestros sentidos para escuchar la voz de nuestro Padre. Somos como esos niños cuando somos bebé y nos comienzan a hablar. Las palabras como que a veces no entendemos lo que nos quieren decir y nos hablan palabras hasta que nos familiarizamos a esa voz y comenzamos a entender lo que nuestro padre o nuestra madre nos quiere decir. Así es con el Señor. Tenemos que estar familiarizados, apegados, aprender a escuchar su lenguaje. Y Dios no es que Dios nos va a hablar en algo raro que nosotros no podamos comprender. Él quiere comunicarse contigo. Ahora, muy importante que nosotros tenemos que aprender a escuchar y querer a escuchar a Dios. Porque antes de continuar con el otro punto, quiero decir que a veces Dios nos habla y pensamos que es el diablo y reprendemos porque es algo que va en contra de nuestra voluntad. Pero Dios muchas veces nos habla y no vamos a escuchar lo que quisiéramos escuchar de parte de Dios. Dios nos va a hablar muchas veces como ese Padre que corrige y nos enseñará lo que nosotros debemos o lo que nosotros necesitamos en ese momento para que nuestra vida vaya en crecimiento. Incluso Dios nos corregirá y a veces como que solo esperamos que Dios nos diga cosas buenas o que Dios nos apoye y nos diga bien hijo, pero hay momentos que Dios dice no, hay momentos que el Señor cierra las puertas o hay momentos que Dios dice no camines más, quédate quieto. Entonces tenemos que saber que Dios también va a hablarnos de esa forma. Por eso decía en el bloque anterior que tenemos que aprender a escucharle. Número 1, a través de su palabra. Siempre tenemos que discernir que cuando hay una palabra de Dios tendrá el fundamento en la Escritura, porque Dios jamás se contradecirá, se va a contradecir a Él mismo. Por eso cuando la gente dice tengo una palabra de Dios, puede ser que sí o puede ser que no, porque siempre tiene que ir fundada en la palabra. Y Dios no es loco para hablar cosas raras. Dios nos hablará para que nosotros podamos llegar a nuestro destino. La lectura de la palabra hoy en día como que no es muy habitual, pero nosotros tenemos que leer la palabra. El libro de los Salmos dice, te haré entender y te enseñaré por el camino en que debes andar. Recuerdo yo que cuando era un poquito más jovencita, un día estaba confundida y no entendía, en mi caso, la visión de la iglesia, no entendía lo que Dios quería hacer en aquel tiempo. Entonces estaba confundida y me puse a orar. Y en un momento abro la Escritura después de orar y viene el libro de los Salmos y dice, te enseñaré y te haré entender por el camino en que debes andar, porque sobre ti he fijado mis ojos. Para mí fue una experiencia hermosa porque estaba confundida orando y después de orar abrir la palabra y Dios nos habló. Entonces por eso cuando tú vayas a orar, aparte de que entiendas la voz del Espíritu Santo, siempre ve a orar y ten tu Biblia contigo, porque hay un momento cuando hay un reposo y terminas de orar. Si Dios no te dio la respuesta o no sientes que tienes lo que estabas esperando, comienza a abrir la Escritura y Dios te hablará. Otro de los puntos, diría, muy importante que para que Dios pueda hablarnos es el servicio. Es decir, tener la relación con Dios. Una cosa es orar, otra es leer la palabra y otra cosa es caminar
con Dios, tener una relación con Dios. Ahora, dice la Escritura que Samuel estaba en el templo. ¿Y qué hacía en el templo? Servía. Una de las cosas que nosotros vamos a comprender, la voz de Dios es en el servicio. Samuel estaba en el templo sirviendo y Dios le habló allí. Estaba en la casa de Dios y estaba sirviendo a Dios. Hoy podemos ver que la gente puede orar, pero si la gente no sirve, tiene un escaso conocimiento de la voz de Dios, porque siempre al que sirve, Dios le estará hablando. Quiero contarte una experiencia más en esto. Recuerdo que en mi juventud no tenía muchos meses de estar entregada al Señor, pero recuerdo que estábamos limpiando la iglesia. Y en ese momento recuerdo que fui a buscar algo para barrer. Y en un momento cuando estoy yendo para el lugar donde estaba la escoba, entonces yo siento literalmente que alguien pasó. Yo iba en esta dirección y sentí como que en esta dirección vino alguien y me dijo, Dios te va a usar. Y cuando yo paso así y escuché esa voz que pasó, yo dije, ¿qué pasó? Como que me confundí. Dije, ¿quién me habló? Nadie está aquí. Pero entendí en su tiempo que pudo haber sido el Espíritu Santo o un ángel en aquel momento que soltó esa palabra. Ahora, a mí me impresionó como joven, porque yo estaba sirviendo. Cuando hay un servicio, entonces, un servicio es una entrega, ¿cómo diría yo? Una acción de gratitud. Cuando uno sirve por obligación es muy difícil ser agradable en ese sacrificio a Dios. Pero cuando uno sirve con un corazón rendido, entonces Dios se agrada y ve esa acción como una gratitud en nuestra vida. Y Dios comenzará a hablarnos. Entonces quiero animarte. Hay personas que a veces están en la iglesia y escuchan la palabra y está bien, cantan los coros y está perfecto, pero necesitamos tener una vida de servicio. Cuando nosotros aprendemos a escuchar la palabra de Dios, vamos a tener dirección para nuestra vida, pero también vamos a tener dirección para otros. Vamos a poder ser guía para otros. Miramos la escritura en Samuel capítulo 3 y dice que cuando Elí le dijo a Samuel, ve y di, he aquí que tu siervo oye. Es muy importante tener nuestros oídos para oír. Jesús, cuando quería decir algo importante, él decía, el que tenga oídos para oír, oiga al Espíritu. Porque a veces tenemos las orejas y las orejas no es para escuchar a Dios. El oído escucha al Espíritu Santo. Y cuando lo manda a Samuel y le dice, ve y di aquí que tu siervo oye. Y cuando Dios comienza a hablarle y comienza a revelarle todo lo que iba a acontecer, incluso en la vida del sacerdote Elí. Cuando Samuel regresa, el sacerdote Elí le dice, cuéntame todo lo que Jehová te ha dicho y no me encubras nada. Entonces ahí vemos que cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, seremos voz para otro y podemos guiar a otros para saber lo que Dios tiene también para ellos. Entonces por eso digo que es muy importante cuando Dios nos habla, no solamente vamos a ser direccionados donde Dios nos va a guiar a nosotros, sino que si aprendemos a escuchar la voz de Dios, vamos a tener una voz para nuestros hijos, vamos a tener voz para nuestra familia, para nuestra generación, para el ministerio. Imagínense un pastor que no sepa escuchar la voz de Dios, cómo va a direccionar a un pueblo, cómo le va a marcar el destino. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios para que nosotros podamos ser guía y podamos enseñar a otros a que aprendan a escuchar a Dios y que Dios sigue hablando en estos tiempos claro y alto. Así que te animo a que puedas decirle al Señor, Señor, heme aquí, habla, porque tu siervo oye. Sin la voz de Dios estamos perdidos. Sin la voz de Dios no vamos a tener horizonte, no vamos a tener dirección. Necesitamos con urgencia, más en esta generación, aprender a escuchar la voz de Dios. Que Dios sea el que nos guíe, nos hable y
y nos diga qué debemos hacer o lo que no debemos hacer. Más que nunca enseñemos a nuestros hijos a leer la palabra, a que puedan escuchar a Dios, más allá de que Dios se manifieste, como dije, en visiones, en sueños, a través de los profetas, a través de un ángel o de las maneras que Dios quiera hablarnos, porque multiformes hay de maneras que Dios nos puede hablar, pero nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios a través de la palabra, a través de la oración y a través del caminar con Dios que nos lleva al servicio y a la entrega, y ahí el Señor hablará a nuestras vidas. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y oro para que tus oídos sean abiertos. Oro para que el Espíritu Santo saque de nosotros todo aquello que viene entaponando nuestros oídos espirituales, que podamos escuchar la voz de Dios, que podamos tener el oído en el cielo para saber, entender la voluntad perfecta y agradable de Dios para nuestra vida y para nuestra generación. Cuando sabemos lo que Dios quiere, nadie nos podrá confundir, ni nadie nos podrá sacar de este hermoso destino que Dios ha puesto en nuestra vida. Dios está anhelando que le busquemos y le digamos: Señor, muéstranos y háblanos, y Él traerá la respuesta certera para nuestras vidas. Te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Y recuerda, sigue aquí en tu canal y en tu programa para que puedas ver Libertadora de Generaciones. Nos vemos en el próximo programa. Si te está bendiciendo este programa, puedes encontrarme en Instagram y en Facebook. También puedes escribirme al correo que aparece en pantalla. Dios te bendiga.